Arribamos a una semana muy especial en la que entramos a la recta final del estudio del libro de Génesis. Es la semana de las luminarias de Hanukkah y llegamos a la luna nueva. Pero quizá lo más destacable sea que en estos días, mientras el mundo anda en sus afanes y el paganismo se apodera del seno de las familias, Dios nos aparta para Él, confirmando nuestra santidad frente a la oleada consumista e idólatra que envuelve a las naciones en estas fechas. Y hoy recorremos la porción del libro de Génesis, que va del capítulo 41 al 44:17, en la parasha llamada Miquetz. Esta porción nos enseña que la relación con Dios es circular. Si actuamos conforme a los mandamientos, Dios nos bendice de manera abundante y sobreabundante. Pero si actuamos en contra de los mandamientos, las consecuencias se magnifican. En la historia de la vida de José, antes de ser vendido, no se menciona a Dios, lo cual nos demuestra cómo actúa la gente sin Dios. Pero a partir de que José es hecho esclavo, él se empieza a arrepentir y Dios comienza a estar en sus pensamientos y en sus palabras. Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Génesis 42:18. Y al tercer día les dijo José, haced esto, y vivid, yo temo a Dios. Génesis 41:16. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 45:5 al 10. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí. No te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Este compendio de pasajes es una cátedra que José nos da sobre la forma de arrepentirse y evitar caer en pecado, es testificar de Dios en todo. Pues en los momentos más importantes, Joseph se disminuye a sí mismo, y le da a Dios el lugar que le corresponde al Eterno. Y esto hace que el mismo Faraón hable de Dios. Y nos demuestra también cómo una forma de glorificar a Dios es perdonando a los demás. Y agradeciendo que todo lo que sucede es por los planes de Dios para nuestra vida. Y algo muy importante que llama la atención es que José nunca se pone en plan de víctima. Por otra parte, es importante analizar el nombre de los hijos de José, ya que estos nos representan proféticamente tanto a nosotros que habitamos entre las naciones, como al Mesías. Menashe. Manases. ¿Qué significa? Me hizo olvidar la casa de mi padre. Se refiere a nosotros, que estamos influenciados por la cultura del mundo. Nos olvidamos de nuestra herencia hebrea. Y constantemente nos olvidamos también de cómo actuar en base a los preceptos bíblicos, pensando que ser buenas personas es lo correcto ante Dios, aunque no actuemos conforme a la Torá. Pero el nombre de Manasés también apunta hacia el Mesías. Pues la religión hace olvidar que el Jesús que adoran es un personaje de origen judío y que su mentalidad es judía. Efraín. ¿Qué significa? Fructífero.
Se refiere a nosotros que crecemos en todo, bienes, familia y demás y lo hacemos en el exilio. Pero también se refiere al Mesías, ya que Jesús es el personaje religioso e histórico más reconocido en todas las naciones del mundo. Esta parasha nos enseña que la palabra profética es cíclica, y para muestra está el paralelismo en las historias de José y Daniel. En ambos, un emperador tiene un sueño. En ambos, un esclavo hebreo interpreta el sueño. En ambos, el hebreo es nombrado gobernador. Esta porción lleva por nombre Miketz, que se traduce como al fin. Y es que con esta palabra comienza esta parasha. Génesis 41, 1. Aconteció que al fin de 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Esta frase es muy importante, ya que en ella se cumple la palabra que dice Mereshit, Aharit. En el principio está el final. Y es que la palabra Miketz se conecta con el fin de los tiempos, ya que la palabra Ket significa fin. Diccionario Strong H7093. Y aparece en pasajes claves en la profecía, como los siguientes. Génesis 6, 13. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Daniel 12, 13. Y tú irás hasta el fin. Y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Habacuc 2, 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Oseas 6, 2. Nos dará vida. Al fin. De 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Este término que le da nombre a la porción en turno está proféticamente ligado con el final de los tiempos. Esto tiene doble relevancia, ya que el nombre en hebreo del protagonista de esta porción es Yosef, que significa añadir, pero en tiempo futuro, añadirá. Strong H 31:30. Se desprende del término Asaf, que significa reunirá. En la Biblia hay 7 personajes que llevan este nombre. Pero el caso del hijo de Jacob es especial, pues en los Salmos su nombre aparece distinto. Salmo 81, 3-5. Tocad la trompeta en la nueva luna. En el día señalado. En el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel. Ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. En este salmo, en hebreo el nombre de Yosef aparece como Yehosef. Aquí Dios le agrega la partícula hei, como en el caso del patriarca que se le cambió el nombre de Abren por Abraham. Este salmo dice cuando José salga de Egipto, pero José murió en Egipto. Entonces el salmo se refiere al mundo como Egipto y a José como el líder de las 10 tribus dispersas entre las naciones. Por eso el salmo dice: Tocad la trompeta en la luna nueva, haciendo alusión a Yom Teruah, la fiesta del juicio final, Yag HaAsif, la fiesta final. Algo que aprendemos en el significado que José hace a los sueños de Faraón es que los sueños tienen una doble interpretación. Se interpretan de una manera para los gentiles y de otra manera para el pueblo de Dios. Yosef interpreta los símbolos de las vacas y las espigas en años, pero en el camino de la fe podemos ver otra interpretación. Por ejemplo, el sueño de las espigas. Génesis 41:22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Las 7 espigas que salen de una misma caña representan la menorá. El número 7 nos habla de las 7 fiestas, lo cual nos enseña que las 7 fiestas son una caña que mide una línea de tiempo que abarca un año. 7 años son un ciclo completo. 7 ciclos son un jubileo. Con esto podemos entender por qué el pueblo de Israel estuvo en Egipto 440 años, pues no celebraron las Moedín durante 22 años. Pues hay que recordar
que durante el tiempo que Jacob estuvo sin José, no habló con Dios. En el tiempo de José, padre de Efraín, en Egipto se adoraban muchos dioses, pero en especial se adoraba al sol. Incluso tenían doble adoración al sol a través de las deidades Ra y On. Incluso la esposa de José es hija del sacerdote de On, y así en ese tiempo, cada nación le rendía culto al sol. Hoy en día, sucede lo mismo con las naciones del mundo, cada una tiene como día de culto el día del sol, el Sunday, el domingo. Y entre las naciones, asimilado a esta costumbre, se encuentra un descendiente de José, su hijo menor, Efraín. Entonces el castigo a las naciones es el juicio a Efraín por asimilarse al mundo y desconectarse de Dios. ¿Qué es desconectarse de Dios? Génesis 1:14-19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales, para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuando Dios crea las grandes lumbreras en el cuarto día, las puso por señales para las fiestas de Dios. Por lo tanto, las fiestas de Dios reflejan luz. Y al no celebrar las fiestas de Dios, estamos en tinieblas. Y en tinieblas no se adora a Dios, porque no reflejamos su luz, y es ahí cuando nos desconectamos de Dios. Por eso cuando la tribu de Efraín, el hijo de José, encabeza la dispersión entre las naciones, de las 10 tribus perdidas, se asimila a las costumbres de las naciones a donde fueron dispersas, y dejaron sus costumbres bíblicas. Y es que la tribu de José comete error sobre error y sobre error. Pues por un lado, festeja los días de culto y fiestas paganas de las naciones. Y cuando quiere regresar a la fe, comienza a celebrar las fiestas bíblicas, pero a su manera, buscando alejarse de los judíos, y peor aún. En muchos casos, festeja las santas convocaciones en una fecha distinta a como lo hacen en Judá, descalificando el calendario judío, y esa es una actitud de animales. La Biblia identifica a Efraín como una paloma incauta y como un asno montés. Oseas 7:11-12. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Oseas 8:8-12. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Paloma incauta, por sus dogmas congregacionales, y asno montés, por tener la Torá como cosa extraña. Efraín se separa de Judá y quiere vivir su espiritualidad a su manera, lo cual lo hace ser como un animal más de la creación. Efraín tiende al mundo, pero no ha logrado completamente su propósito, que es multiplicarse y fructificar. Sí se ha multiplicado, pero no ha dado frutos. Se ha desconectado de Dios y hace las cosas a su criterio. En los tiempos de José, su hijo Efraín estaba en Egipto, que era un imperio. Hoy el imperio del mundo está en Efraín. El castigo a las naciones viene por causa de que Efraín se ha desconectado de Dios, ha perdido su luz y no da fruto. Se multiplica, pero no da fruto. José está en las naciones, buscando a sus hermanos, menos a Judá y a Benjamín. Lo mismo que en la historia de la vida de José. La vida de José nos enseña que en lo espiritual, la cura se crea antes de la enfermedad. Toda la historia de José
Es una revelación profética que apunta al Mesías. Los hermanos de José no lo reconocían en Egipto, por lógica. La lógica les impedía ver la realidad. Porque la sabiduría de Dios rebasa todo entendimiento. Hoy el hombre más famoso y reconocido en la historia universal. Es hebreo, es de Israel, es judío, pero sus hermanos no lo reconocen. Así lo demuestra su palabra. Y en su palabra está su presencia.